El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Con la parábola de la red, en la reflexión anterior cerramos entonces el primer ciclo de parábola de Jesús. Él habla de la parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Las parábolas del reino que se hallan en Mateo capítulo 13, que ya hemos explicado en estas reflexiones, tienen carácter profético y están a tono con los pasajes citados de las epístolas de Pablo y de Juan. Describen proféticamente la experiencia de la iglesia en todos los siglos hasta la segunda venida de Cristo por los suyos. Esa experiencia incluye la obra de Dios en los corazones de los hombres y también la del diablo entre la cristiandad, oponiéndose, tratando de corromper, de malograr la eficacia del testimonio del evangelio. Siempre habrá aves que quiten la palabra de Dios del corazón, piedras de oposición y persecución, espinas de atracciones mundanales, cizaña mezclada con el trigo, levadura doctrinal que corrompe, aves que ensucian la planta comestible y peces malos junto con los buenos. Pero es alentador saber que siempre que se predique el puro evangelio, habrá corazones que corresponderán y Dios salvará algunas de esas almas. No debemos sentarnos a esperar que el panorama se vislumbre libre de aspectos negativos para entonces proclamar el evangelio y ocuparnos en las actividades de la iglesia. Hemos de suponer entonces el hecho de que haya cizaña indica que la siega del fin del siglo está cerca, o que se encuentran los peces malos confundidos por los buenos será señal de que la separación del final se aproxima. Sacamos pues en conclusión que los posteriores tiempos o días son de la iglesia en el mundo. Podemos corroborar esta conclusión recordando que Pablo dice a Timoteo, compañero, que evite las personas que señala él en los pasajes que le ha mencionado. De manera que cada una de estas parábolas que venimos analizando, explicando, hace la alusión al tiempo de Cristo y de la iglesia, pero también al tiempo del juicio de Dios para quienes no creyeron su palabra, porque tenemos que reconocer que hoy nuestra sociedad está llena de impiedad, de materialismo, de ateísmo, de idolatría, de hechicería, de supersticiones, de violencia, de terrorismo y crímenes, aberraciones sexuales de todo tipo. Y como si esto fuera poco, la mucha sangre que se derrama por medio de la práctica del aborto provocado. Para muchos líderes de nuestra sociedad, aún en países llamados cristianos, el nombre de Dios ha venido a ser una palabra indeseable, y lo que tiende a la moral y a la decencia se declara inconstitucional. Si no hemos ido más lejos, se debe únicamente a las restricciones que el mismo Dios ha puesto por amor a los suyos y hacia aquellos que Él espera atraer. Vendrá el día en que serán quitadas las restricciones y la sociedad se verá sumida en el caos más espantoso. Vivimos en tiempos peligrosos, pero hay esperanza. En todas las situaciones del pasado que se han mencionado, sabemos por las Sagradas Escrituras y la historia que Dios preservó de tales juicios en medio de ellos a los suyos. Por ejemplo, del diluvio salvó a Noé y a su familia. Del juicio de Babel libró evidentemente a Eber y a los que él guiaba. Eso dice Génesis en el capítulo 10, versículo 21 al 25. Es significativo que los semitas permanecieron en las proximidades de Babel, en las tierras alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. De la destrucción de Sodoma libró a Lot, de la de los cananeos libró a Rahab y a los suyos. En la caída de la monarquía hebrea salvó un remanente de judíos y Ebed-Melech, el etíope. Del set de destrucción de Jerusalén en el año 70 libró a los cristianos, los cuales, siguiendo la advertencia de Jesús, como dice Lucas capítulo 21, verso 20 y 24, huyeron a Perea y escaparon. Los creyentes actuales seremos librados de la ira que ha de venir mediante el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pedro, escribiendo en ese sentido, declaró: «Sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio». Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y San Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica: «Os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir». Antes que ocurra el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad impía, Jesucristo sacará de este mundo los suyos. Pues dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 5 lo siguiente: «Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amigos, estamos advertidos por la palabra. Y Jesús, a través de estas parábolas, está hablando de su amor y de su misericordia, está hablando también del papel de la iglesia, pero igualmente está hablando del juicio eterno que vendrá. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estamos preparados nosotros para ese encuentro con Cristo? Si me escuchan personas cristianas, tienen que mantener esa fe en el Señor, porque saber en cualquier momento Él vendrá por su iglesia. Pero para aquellos que aún están muy aferrados a su religión, a sus tradiciones, que confunden salvación con religión, quiero recomendarles que solo se atengan a lo que ha dicho Cristo, porque Cristo es el que nos ofrece salvación. Tiempo para orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, la forma pedagógica que usaste para llevar el mensaje, para que las multitudes pudiesen escucharlo. Y posteriormente, cuando empieza el surgimiento de la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva, estos hombres, impregnados del poder de tu Espíritu Santo, anduvieron por los diferentes territorios conocidos de su tiempo para sembrar esta palabra. Hoy queremos de igual manera que la palabra corra y tu nombre sea glorificado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.